Psicología y Pedagogía de la Liberación. Es un movimiento educativo cuyo representante principal fue el pedagogo brasileño Paulo Freire. Este movimiento propone a la educación liberadora como un proceso de concienciación de condición social del individuo, que la adquiere mediante un análisis crítico y reflexivo del mundo que los rodea. Sus autores fueron Paulo Freire, que fue el mayor representante de este movimiento, quien creó una serie de elementos teóricos y metodológicos que combinan dialectivamente acción, reflexión, teoría y práctica. Peter McLaren, que fue un cofundador de la pedagogía crítica en el mundo, ha realizado análisis político a contra del capitalismo, impulsado por una filosofía marxista humanista. Henry Giroux, el cual tiene una obra el cual ilustra un número de tradiciones teóricas que se extienden desde Marx hasta Hegel, un defensor de la democracia radical. Y por último a Stephen Kennedy, que es un educador y sociólogo australiano. Ha hecho un llamado a realizar procesos de investigación-acción emancipadora, la cual incorpora aspiraciones de una teoría crítica de la educación. Los críticos comienzan con la premisa de que los hombres y mujeres no son esencialmente libres y que habitan en un mundo repleto de contradicciones y asimetrías de poder y privilegios. Esto tiene origen en realidad desde la Segunda Guerra Mundial en el Instituto para la Investigación Social en Alemania. Estará definida de una forma informal como la nueva sociología de la educación o teoría crítica de la educación, y examinaba las escuelas. Paulo Freire nos ofrece algunos aportes como es la pedagogía del oprimido, en el cual establece que el hombre reconoce a sí mismo como alguien deshumanizado, que la dualidad del opresor oprimido, también que ambos se deshumanizan de distinta manera, la falsa generosidad de los opresores, la tarea humanista de los oprimidos, que es liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. ¿Cómo liberamos a ambos? Declarar con la pedagogía liberadora. ¿Por qué los opresores no pueden impulsar una pedagogía liberadora? Dice Paulo. 1. Por sus propios intereses individualistas. 2. Porque temen a su libertad de oprimir. Su valor máximo radica a tener más. Su concepción de defensor de la libertad. Y él establece algo que denomina educación bancaria, en el cual el educador educa y transfiere un conocimiento y el educador almacena una información sin ningún punto crítico. El educador narra una realidad estática y descontextualizada. Así establece la educación liberadora, la cual busca superar las contradicciones del educador educando, el diálogo como elemento unificador entre los componentes educador y educando y su realidad. Se rompe la unidireccionalidad de la enseñanza y el educador y el educando se educan recíprocamente. Se suprime la dualidad sujeto-objeto. Jacinto Ordóñez Peñalonso, 2002. No es una escuela pedagógica ni una sola teoría, sino fundamentalmente una actitud mucho más amplia, fruto de nuestra época y nuestra cultura, frente a la realidad creada por la modernidad. Esquema del enfoque. La pedagogía liberal o crítica se propone potenciar el papel del alumno, haciéndolo crítico en beneficio a una organización social más democrática, justa y equitativa.
Algunos elementos fundamentales son: 1. Participación. 2. Comunicación. 3. Humanización. 4. Transformación. Y 5. Contextualización. Fueron marcados por Peter McLaren, en la cual se divide en cultura. La escuela es preparación, legitimación de formas particulares de la vida social. Política, que la educación no es neutral y apolítica. Y economía, que la escuela forma trabajadores cumplidos, productivos, patrióticos, que logren movilidad social. Buenas tardes, les habla Carlos Figueroa, estudiante de Psicología Educativa. La temática abordada tiene que ver con los procesos de aprendizaje escolar. Esta temática está abordada junto con la pedagogía de la liberación o crítica. Es importante abordar que María Laguna había señalado ciertos planteamientos de Paulo Freire y planteamientos de McLean. Es importante resaltar que este tipo de teoría tiene una estructura metodológica. En la estructura metodológica es con referente a las herramientas cognitivas que forman una conciencia crítica para problematizar políticamente el entorno. Sin embargo, ello no quiere decir que sea un método que politice el conocimiento, ni mucho menos que emite la educación con la política. Al contrario, es un método que facilita las herramientas y los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para sensibilizar a las personas y permitirles reencontrarse consigo mismos como un sujeto activo de derechos, inserto en un entorno histórico y que lo preparan para ser protagonista de su propia liberación y de su comunidad. O sea, es un ser que presenta flexibilidad, que tiene que ser flexible y pensador de cada una de estas teorías que se están abordando. Los alcances pedagógicos lo tenemos en la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento. En la enseñanza se enfatizan las necesidades de enseñar acerca de cómo pensar y no en qué pensar. El aprendizaje desde un enfoque crítico, reflexivo, se extiende por personas educadas, aquella que puede funcionar con estrategias, principios y conceptos. Con respecto al conocimiento, una información se hace más significativa, es decir, se convierte en conocimiento. Ya para finalizar, otro punto a abordar es la influencia en la educación venezolana. Los paradigmas emergentes en el campo de la enseñanza y el aprendizaje han influido para que en los actuales momentos, aun cuando se concebe la política de Estado como orientadora del propósito y del objetivo de la sociedad que se quiere, existen posibilidades de desarrollar procesos más participativos para el crecimiento y la emancipación del ciudadano. En una sociedad democrática se plantea una nueva visión de educación para la vida, para el cambio reflexivo, cooperativo, respetuoso, integrado con los otros componentes y con medios ambientes. Por ello, la enseñanza tiene que ser forzadamente crítica. Para finalizar, es importante también resaltar esas aportaciones, esos aportes que hizo Freud, que forman parte de esta influencia educativa, que nos abren al mundo para la comprensión, el conocimiento de la realidad, manteniendo la esperanza como la esperanza activa, que nos lleva a trabajar comprometido con un sujeto social, la praxis, la libertad, el diálogo, la autonomía, las relaciones de poder y la democracia. Por ello, promover, estudiar y actualizarnos a través de la lectura de Paulo Freire como propuesta teórica, metodológica, contribuye a enfrentar los desafíos de la educación en América Latina ante las políticas neoliberales.